espero que se encuentren muy bien. Y bueno, antes que nada quiero invitarte que si aún no te suscribes al canal, vayas al botón que dice suscribirse. Y bueno, también puedes ser parte de los miembros del canal. El día de hoy traigo una lectura bíblica y un poco explicándola también, que espero que les guste mucho. Y voy a comenzar leyendo en Mateo 25:10, que dice: entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esta es una parábola que Jesús habla y se llama la parábola de las 10 vírgenes. En esta hojita de aquí tengo algunas notas, porque esta predicación es del pastor Abdiel Hernández, del 13 de mayo, y dije, la voy a anotar en mi hoja para poder compartirla con ustedes. En el versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Prudente significa o es una persona capacitada para discernir las circunstancias y con base a eso elegir cómo se va a desempeñar, guardando la compostura. Esa es una persona prudente que tiene capacidad de discernir las circunstancias y en base a eso elegir cómo se va a desempeñar, cómo se va a comportar, guardando la compostura. Hay un texto en la Biblia, en Mateo 7:25, que dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice: pero el que
hace una división de un grupo de personas y de otro grupo de personas. 5 prudentes, 5 insensatas. Ok. En el versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y esto hace referencia a los que viven. Esta hace referencia a los que viven en el antiguo pacto. Habla de sus hijos. Todo lo relacionado a Jesús está velado en el antiguo pacto porque era sombra. No sé si ustedes han leído un texto en el Antiguo Testamento, por eso hay muchas cosas del Antiguo Testamento que de pronto he escuchado personas decir: pero es que ahí decía esto y esto. Sí, pero en el Antiguo Pacto era sombra y figura de lo que se iba a manifestar en el futuro con Jesús. Muchas de las cosas, por eso Dios en el Antiguo Testamento se le manifestó al pueblo de Israel cuando descendió maná del cielo, y cuando Jesús viene dice: yo soy el pan de vida. O sea, eso que pasaba atrás, eso era la sombra, la representación, la figura de lo que Cristo sería en un futuro. Por eso las mujeres, las vírgenes, las prudentes y las insensatas representan a todos aquellos que aún viven en el antiguo pacto, que son de tiempo pasado hasta el tiempo de hoy, que viven queriendo seguir tradiciones y costumbres del antiguo pacto. Y las prudentes son aquellas que oyeron las palabras de Jesús y las siguieron, porque saben que cuando después que viene Jesús, muere, es crucificado, Él comienza a hablar a varios apóstoles. Incluso dice la Biblia que 40 días después de que murió estuvo enseñando. Después con Pablo también lo hace, después de ya haber resucitado, y le empieza a enseñar cosas del nuevo pacto, de este pacto que ahora Cristo trajo a nosotros. Entonces, sin embargo, había muchos judíos, y en aquel tiempo y al tiempo de hoy personas en las iglesias que quieren seguir viviendo en aquella sombra, en aquella figura, siendo que ya Cristo vino y se hizo una realidad en nuestra vida. Y eso es algo que a lo mejor algunos no van a entender. Lo que yo les puedo decir es que hoy Jesús, o Cristo, más bien dicho Jesucristo, cuando murió y resucitó, Él nos trajo un nuevo y mejor pacto, como lo dice la Biblia. Por eso en esta parábola, no la voy a terminar porque es muchísimo, lo voy a dar en 2 partes. Vemos varios elementos: el esposo que viene por las vírgenes o por su esposa, el esposo, vemos a las vírgenes, vemos la lámpara y vemos el aceite, y todo esto tiene un significado. El esposo en la parábola representa a Cristo, las vírgenes representan a los hijos de Dios, o a los hijos que viven en los pactos, en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. Ya al medio les expliqué. La lámpara representa la palabra de Dios y el aceite la sabiduría. Yo sé, si hay alguien viéndome aquí que va a decir: no, es que el aceite representa esto, es que esto representa el otro, pero hay textos en la Biblia que refuerzan esta conclusión, no sé cómo decirlo. Dice más en el versículo 4, porque vimos que las insensatas tomaron lámparas sin aceite. Dice el 4 más, Mateo 25:4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes tomaron aceite. Recuerden que es una persona competente, una persona capaz, hábil, preparada. Con
decir que estas mujeres o estos hijos prudentes toman la palabra de Dios y la leen o la entienden con sabiduría, ya que este pacto, el nuevo pacto, tiene sabiduría en abundancia. Voy a leer Segunda de Pedro 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok, cuando entonces llegamos nosotros a Cristo, nuestro entendimiento es alumbrado. Aquí es muy importante porque hay hoy en día muchas cosas en las iglesias que a veces es por una falta de conocimiento, por vivir en rudimentos más que en realidades, y a veces dice que Dios quiere mostrarnos algo, quiere mostrarnos algo en su palabra, alguna enseñanza, pero a veces podemos ser demasiados renuentes, o tenemos tal vez miedo porque pensamos que estamos haciendo o entendiendo cosas que no son. Sin embargo, no es así. Dios quiere alumbrar nuestro entendimiento para que ya no vivamos en cosas tan poco importantes en la vida. Sí, de repente vemos cristianos o personas que dicen creer en Dios o que creen en Dios, pero que se preocupan por cosas muy insignificantes, como que si me pinto o no me pinto, que si me pongo una blusa de tirantes o con manga. Yo digo, o sea, Dios quiere alumbrar nuestro entendimiento y llevarnos más allá, mostrarnos cosas verdaderamente importantes que hagan de nosotros como las vírgenes prudentes, que tenían su lámpara, la palabra de Dios, y le ponían aceite, o sea, sabiduría, porque de pronto podemos leer textos y imagínense, o sea, hay personas o pastores incluso en el ámbito cristiano que se hacen llamar pastores, que se la pasan haciendo tonterías tan grandes como el chicle, que el chicle te va a salvar, sí, el chicle ungido, que le dan chicle a las personas y que con ese chicle Dios los va a sanar. O sea, son totalmente personas que tienen la palabra, pero no tienen aceite, porque no tienen sabiduría, no la leen con sabiduría, no tienen la sabiduría para entenderla. Entonces, ¿qué pasa? Llega, como en la parábola, el esposo, llega el esposo y el esposo dice: yo no los conozco, o sea, yo no sé quién son ustedes hicieron cosas que ni siquiera estaban escritas en la Biblia, o sea, tenían la Biblia, tenían la palabra en su mano, sin embargo no supieron entenderla, no la practicaron como Cristo, como Dios quería. Pero bueno, esta es la primera parte, espero no haberlos enredado. Aún hay algo un poco más, toda esta parte y parte de acá que no pude expresar ya porque ya va bastante tiempo, pero díganme también si les gustó. Y bueno,